Buenas, ¿cómo están ustedes? En este video vamos a hablar un poco sobre lo que son los músculos del muslo para continuar con lo que es la cursada formal de anatomía. Bien, desde el punto de vista de lo que es la parte topográfica, nosotros podríamos dividir a los músculos del muslo en tres grupos: un grupo anterior, un grupo interno y un grupo posterior. En esta diapositiva vemos el grupo anterior y el interno, ya que algunos autores consideran estos dos grupos como un único grupo llamado grupo antero-interno del muslo. Pero en la gran mayoría de los autores, sobre todo en los que en las bibliografías que maneja la cátedra, se lo divide en anterior, interno y posterior. El grupo anterior tenemos dos planos: un plano superficial que está determinado solamente por el músculo sartorio, está comprendido solamente por el músculo sartorio, y un plano profundo que está comprendido por el músculo cuádriceps y por el músculo subcrural. El músculo cuádriceps femoral está dividido en cuatro cabezas o cuatro inserciones proximales, siendo el músculo recto anterior, vientre anterior, músculo crural, vientre intermedio, músculo vasto externo o vientre lateral o vasto lateral, el vasto interno o vasto medial o vientre medial. Esta es la denominación, el primero, recto anterior, crural, externo e interno, es la denominación que la cátedra prefiere. Pero como para que ustedes lo puedan tener en consideración, que también lo pueden encontrar con otra nomenclatura. El músculo subcrural, músculo articular de la rodilla o músculo articular geno, para muchos autores sería como si fuera un vientre más del cuádriceps. Bien. El grupo interno también tenemos tres planos: un plano superficial que está comprendido por el músculo pectíneo, el primer aductor o aductor largo o aductor medio, dependiendo de la bibliografía, y el recto interno o gracil, nuevamente dependiendo de la bibliografía. El plano medio está determinado por el segundo aductor, aductor corto o aductor menor, y por último el plano profundo, que está dado por solamente un músculo, que es el tercer aductor o aductor mayor. En cuanto al grupo posterior, vamos a tener un plano superficial que va a estar dado por el músculo semitendinoso y el músculo bíceps femoral o bíceps crural, y por último por un plano un poquito más profundo del semimembranoso, que está dado por el músculo semimembranoso, que en realidad está por debajo del músculo semitendinoso. Ya lo vamos a ver en las imágenes cómo es la superposición. ¿Qué otra cosa sería interesante considerar? Bueno, una vez que nosotros tenemos la topografía y esta división para clasificar a los músculos, que es meramente una cuestión de orden que nos va a servir a futuro para comprender la topografía, lo que tienen que hacer ustedes es un cuadro que conste de 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas y filas donde nosotros podamos colocar información. Y esto lo tienen que hacer con cualquier músculo, sea del miembro superior, miembro inferior, etcétera, etcétera, etcétera. Primero colocaremos el grupo al cual pertenece, como para tener una ubicación espacial. Luego colocaremos el músculo en sí. Esta columna puede estar subdividida, como por ejemplo podemos poner músculo cuádriceps y después una segunda columna dentro de lo que es el músculo, como para categorizar las distintas porciones. En el caso del bíceps, cualquiera de los bíceps, porción larga, porción corta, o el cuádriceps con sus cuatro cabezas de inserción. Y seguimos con la otra columna, inserción proximal. En el caso del ejemplo es la espina ilíaca anterosuperior, en el caso del sartorio. Inserción distal vendría a ser la cuarta columna, cara interna de la tibia próxima a la meseta tibial, formando lo que es la pata de ganso. Luego colocaríamos la inervación y por último colocaríamos la función. Esto
yo podría hacer 25 diapositivas colocando absolutamente todos los músculos y hacer esto con exactamente todos los músculos. Bueno, la intención de esto es que ustedes sean los que se sistematicen, porque el hecho de realizar el cuadro sinóptico o este cuadro de información no solamente va a servir como para organizarse, sino, perdón, pero estoy medio acatarrado, sino que también lo que nos va a servir es básicamente como para empezar a fijar un conocimiento que es memorístico. Entonces, cuando uno tiene un conocimiento inicial memorístico, lo importante es el orden en primera instancia, y en segunda instancia no solamente estimular la memoria visual o la memoria lectiva, sino que además, al realizar este tipo de actividades, estamos realizando también un cierto grado de memoria motora y una memoria auditiva, si nosotros lo vamos diciendo en voz alta, etcétera, lo cual va a afirmar el conocimiento memorístico. No hay otra, o sea, en esta instancia no hay otra posibilidad. Esto es memorístico, lamentablemente. Bien, después vamos a ir agregando imágenes y demás que nos van a empezar a hacer fijar esto, que es muy importante y relevante, pero para poder hacer una fijación memorística tenemos que utilizar la mayor cantidad de herramientas posibles. Esta es una herramienta muy buena a mi entender, pero la tienen que realizar ustedes músculo por músculo, porque eso lo va a ayudar el día de mañana a hacer la fijación que corresponde. Bueno, ¿y por qué, Doc, dividimos a los músculos de esta manera en grupos? Acá es algo de máxima relevancia para mí, que son los famosos tabiques intermusculares. En el muslo tenemos tres. El tabique intermuscular externo, que se ubica entre el vasto externo, la cabeza corta y parte de la larga del bíceps crural. Y por último, en la profundidad de lo que vendría a ser el vasto interno y el sartorio, inicialmente con el aductor menor y luego con el aductor mayor. Acá tenemos entonces el tabique intermuscular interno, el tabique intermuscular externo. Y por último, el tabique intermuscular posterior, que está por debajo del del aductor mayor y el semimembranoso. De esta manera quedarían estos tres compartimentos, uno anterior, uno interno y uno posterior, que son bastante menospreciados por la literatura, por los docentes y por los estudiantes, pero que tienen, a mi entender, una proyección a futuro muy importante, ya que todos los miembros, todas las porciones, el brazo, el antebrazo, la pierna, el muslo, tienen estas divisiones y son inextendibles. O sea, estos tabiques no se pueden distender. Y si a esto le agregamos la fascia superficial, que es periférica a todas las masas musculares, podemos obtener estos compartimentos totalmente cerrados y estrechos, que no tienen capacidad de aumentar su volumen. Esto es muy importante a futuro para la parte de trauma, sobre todo la parte de emergentología, ya que se puede producir en todos los miembros lo que se denominan síndromes compartimentales. Estos síndromes hay que identificarlos. Debemos reconocer que si bien el trauma mortal ocurre en abdomen, tórax, cuello o cabeza, los traumas más frecuentes son los de los miembros, sobre todo los miembros superiores, sobre todo el del lado de la derecha. Pero independientemente de esto, estos síndromes compartimentales implican el atrapamiento de estas masas musculares, lo cual tiene una gran repercusión no solamente local, sino metabólica general, llegando a la posibilidad de una insuficiencia renal y unas consecuencias bastante funestas para el paciente. Así que sería importante este reconocimiento de estos famosos tabiques intermusculares como concepto. Ahora, dirigiéndonos más hacia las imágenes, yo siempre utilizo imágenes preferentemente del SOGOTA como esta y del Netter, como ya vamos a ver un poquito más adelante. En rojo lo que vamos a apreciar son reparos anatómicos óseos. Esta es la espina ilíaca anterosuperior, el pubis. Un reparo obviamente que es de tipo fibroso, que es la arcada crural. Y aquí en verde lo que vamos a observar es el músculo psoas ilíaco, un músculo que no pertenece a estos grupos, pero que vamos a encontrar en el muslo.
Vamos a encontrar el sartorio, que se va a dirigir de la espina ilíaca anterosuperior, va a girar y colocarse sobre el lado interno, ¿sí? Sobre el lado interno de la meseta tibial, formando la pata de ganso. El músculo tensor de la fascia lata, también otro músculo que no pertenece a este grupo muscular. Debajo del tensor de la fascia lata vamos a observar el vasto externo, el recto anterior, el vasto interno, y por arriba de lo que es el sartorio vamos a encontrar, y por debajo de la arcada del pubis, de externo a interno, vamos a encontrar el músculo pectíneo, el primer aductor y el recto interno. En esta imagen, un poco más profunda, lateralizada, tenemos, esto es una vista antero-interna del músculo. Fíjense que no tenemos el músculo tensor de la fascia lata, hay una ligera rotación hacia afuera del pie, obvio de todo el miembro. Nuevamente la espina ilíaca anterosuperior, la arcada crural, el pubis, el psoas ilíaco en este sector. El músculo sartorio está cercenado, está cortado, ¿sí? Teniendo su porción de inserción superior y su porción de inserción inferior. Sobre todo esta imagen es para valorizar el componente vásculo nervioso del muslo. Bien, el más importante de estos, ¿sí? Aquí lo tenemos. Luego vamos a tener otro paquete vascular que va a ir por la parte posterior, que va a estar en profundidad a esta altura aproximadamente, a través de lo que es la femoral, arteria femoral profunda. Esta es la arteria femoral, ¿bien? Tenemos el músculo pectíneo también seccionado, elevado hacia arriba parte y elevado hacia abajo. Acá vamos a ver gran parte o toda la extensión del primer aductor, y ya vamos a poder observar una pequeña porción hacia acá, hacia inferior, de lo que es el tercer aductor. Obviamente vamos a tener el vasto externo, el recto anterior y el vasto interno en la ubicación más anterior de esta imagen. Acá se profundiza aún más para, bueno, ver el nacimiento, ¿sí?, de lo que es la arteria femoral profunda y demás. Esto, vuelvo a repetirlo, es más una imagen más para está abierto de esta manera el preparado con todas las musculaturas volcadas, abiertas, ¿sí? Como para poder observar la parte vascular y nerviosa, pero nos sirve como para poder identificar acá el músculo sartorio, su inserción proximal, sartorio, su inserción distal. Tenemos toda la extensión de lo que es el vasto interno en íntima relación con el componente vascular. Está cortado, cercenado el músculo recto anterior, volcado, su inserción proximal. Vamos a ver el vasto externo. Acá en la región central, esto es la aponeurosis, pero debajo de esta aponeurosis vamos a ver el músculo, ¿sí? El músculo crural o el fascículo crural del cuádriceps. Y por último, bien lateral a esta imagen, tenemos bien medial a esta imagen, vamos a tener el recto interno. Bien. ¿Sí? Acá vemos el segundo aductor, que creo que no lo había marcado. Esto es parte del primer aductor, y primer aductor abierto para poder observar el segundo aductor, y toda esta estructura que tenemos aquí es el tercer aductor o aductor mayor. Si vamos a la parte posterior, lo que podemos observar es la región glútea. No vamos a hablar respecto a esto, ¿sí? Lo que vamos a tener acá son los dos componentes más superficiales, el músculo semitendinoso y el bíceps femoral, la cabeza larga del bíceps femoral, ¿sí? En el plano muscular más superficial, y hacia abajo vamos a tener aquí la cabeza corta. Esta imagen corresponde, como ya les dije, al néter. Bien, es interesante que ustedes vean aquí el semimembranoso, cómo se extiende aquí y aquí el semimembranoso, y el semitendinoso, que es mucho más superficial, se apoya sobre toda la estructura del semimembranoso. Bien, acá lo tenemos. Y el sartorio aquí, que viene desde anterior, formando en este segmento, bien, junto con el recto interno, que lo tenemos aquí, ¿sí?, o gracil, formando sartorio, recto interno, semimembranoso, perdón, semitendinoso, bien, el famoso sarite, ¿sí?, que va a formar la pata de ganso. Sartorio, recto interno, semitendinoso. El semimembranoso va a la falsa pata de ganso, o sea, un poquito más hacia profunda y un poquito más hacia abajo de la inserción de estos tres últimos músculos.
Ya más en profundidad, acá lo vamos a ver con mejor detenimiento. Acá tenemos la inserción del sartorio, acá tenemos el recto interno y acá tenemos el semitendinoso, los tres formando en este sector, ¿sí?, lo que es la pata de ganso, mientras que el semimembranoso está ligeramente más hacia posterior y superior de esta inserción, en realidad más medial respecto del miembro, ¿sí?, del miembro. Acá tenemos, esto es interno, esto es externo del eje del cuerpo. Y de este lado lo que nosotros tenemos es, ¿sí?, una sección. Acá tenemos la cabeza de inserción proximal y esta es la cabeza de inserción distal, ¿sí?, de la cabeza larga del bíceps femoral, para poder observar la porción corta. Bien, la porción corta del bíceps, ¿sí? Y con esta imagen hemos concluido el video de hoy. En el caso de que tengan algún tipo de duda, siempre recurran a los docentes, y en el caso de que esa duda persista, no hay nada mejor siempre que los libros. Muchas gracias, nos vemos en